Buenas noches, América. Estados Unidos despertó este viernes con la confirmación de que al menos por 4 años más no tendrá una mujer presidenta. La salida de la contienda de la senadora Elizabeth Warren, la última integrante de un histórico grupo de 6 precandidatas demócratas, acabó con la posibilidad de romper, por ahora, ese techo de cristal que aún cubre la oficina oval que, una vez más, independientemente de quién gane las elecciones el próximo noviembre, será habitada por un hombre blanco y septuagenario. Y en los próximos días y en las próximas semanas se analizará qué fue lo que pasó. ¿Por qué mujeres competentes, preparadas, buenas para debatir, de diversos orígenes, con todas las fortalezas de Hillary Clinton y ninguna de sus debilidades, por qué, una vez más, se quedaron en el camino? Y la duda estará ahí. ¿Será que el país más poderoso del mundo no está listo para que lo gobierne una mujer? Esa duda ya ha quedado despejada en diferentes partes del mundo. Países como Chile, Alemania, Brasil, Reino Unido, Australia, India y recientemente Finlandia han demostrado que las mujeres saben cómo y pueden gobernar, y que su ingreso a la política no responde, como bien escribió la activista Gloria Steinem hace 50 años, al deseo de intercambiar lugares con los hombres, sino la convicción de que debe ser el mérito y no el género el que rija el acceso a las posiciones de poder. Por eso, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vale la pena hacer una reflexión sobre los espacios de la mujer en la política. Porque si bien no será en el 2020 cuando se elegirá a la primera habitante de la Casa Blanca, sí puede ser un año en el que se sigan registrando avances en esta materia. Si todo sigue como hasta ahora, en este año más mujeres contenderán por puestos de elección popular a nivel estatal y nacional, superando los históricos avances de 2018, cuando gracias a la participación y al triunfo de las mujeres en diversos distritos de Estados Unidos, los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Algunas cifras preliminares señalan que las elecciones de noviembre podrían contender hasta 62 mujeres al Senado y 584 a la Cámara, incluyendo 217 que lo harían por el Partido Republicano. Queda mucho por hacer para romper barreras y eliminar los estereotipos a los que tradicionalmente han estado sujetas las mujeres, pero también ha habido progreso. Y en este contexto cobran mayor relevancia las palabras con las que la senadora Warren se despidió de sus aspiraciones presidenciales. Si nos tenemos que quedar con una cosa, que sea pelear por lo que es justo, porque cuando las cosas se pongan difíciles, estará claro que solo hay una opción por delante: persistir. Son las 7 en la Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Rusia y Turquía acuerdan un alto el fuego en Siria. ¿Será suficiente para atenuar una de las crisis humanitarias más grandes del planeta? Nayib Bukele decretó el estado de emergencia en todas las prisiones de El Salvador. ¿Violación a los derechos humanos? Y les contamos qué nos dice el índice de las normas sociales de género a vísperas de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Vamos ahora con la información. Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que busca contribuir a acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en ámbitos como el económico, social y sexual. Este año, Naciones Unidas, impulsores de la jornada, han puesto el foco en la lucha conjunta y la unidad entre las distintas generaciones. En los últimos 20 años se ha conseguido avanzar en la igualdad de género en buena parte del mundo, aunque todavía queda un largo camino para que ellos y ellas tengan las mismas oportunidades y un tratamiento igual por parte de la sociedad. En cuanto a la percepción de este fenómeno, no sorprenderá el hecho de que en muchos países ellas suelen mostrarse ligeramente más escépticas que los varones cuando se les pregunta sobre las mejoras hacia el fin de la discriminación de género. A continuación, les mostramos algunos datos que recoge una encuesta del Pew Research Center. Sin embargo, el panorama mundial no es tan optimista. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desvela que casi la mitad de la población del mundo todavía cree que los hombres son mejores líderes políticos y para los negocios que las mujeres, lo que impide un mayor progreso hacia la igualdad de género. Veamos estas cifras: 47.4% cree que los hombres son mejores líderes políticos,
41.4% cree que los hombres son mejores líderes económicos. Estas cifras nos muestran que al ritmo actual se tardarán 202 años en cerrar la brecha de género. Según informado por el gobierno, este viernes, por segundo mes consecutivo, Estados Unidos generó una gran cantidad de puestos de trabajo. En el mes de febrero se agregaron 273,000 empleos y el desempleo estuvo en el 3.5%, un desempeño positivo en una era de crecimiento lento. Sin embargo, el informe deja preguntas y respuestas sobre el posible impacto económico del creciente brote de coronavirus. Para hablar sobre este tema, está con nosotros Stan Beuger, economista experto del Instituto de Empresa de los Estados Unidos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Nos puede explicar cuál es el impacto en la economía de este brote del coronavirus? Pues la explicación es relativamente simple. Es que el reporte del Bureau of Labor Statistics, de la Oficina de Estadísticas del mercado laboral, se basa en un sondeo que se hace a mediados del mes. O sea, este reporte está centrado, digamos, cerca del 12 de febrero. Y eso, claro, eso fue antes del impacto principal que ha tenido el virus en Estados Unidos hasta ahora. Porque, por ejemplo, el desplome mayor en la bolsa tuvo lugar la semana del 24, o sea, bastante después de este sondeo. Y basado en lo que se ha visto en las últimas semanas, ¿cómo afectará el brote de coronavirus en la tasa de empleo en los próximos meses? Pues en los próximos meses creo que sí vamos a ver unos impactos significativos. Para empezar, ha habido efectos ya sobre el comercio internacional y ahora que el virus también está apareciendo en muchos estados en Estados Unidos, vamos a ver, creo, el impacto en lugares de trabajo, pero también en los tipos de consumo que hay. Y hay industrias que se verán afectadas, creo, tremendamente, como el turismo, la aviación, básicamente todas las industrias que dependen de la movilidad espacial de la gente, digamos. ¿Nos puede comentar acerca de cuáles son las industrias más beneficiadas por este brote de coronavirus y, por supuesto, cuáles son las más afectadas? Pues no creo que le beneficien a ninguna industria en general, digamos. O sea, habrá algunas empresas que por ejemplo, que vendan productos directamente relacionados con la enfermedad, pero esos son empresas relativamente pequeñas. De cierto modo, me imagino que beneficiará al sector de la salud, pero claro, eso no es... para empezar, es una industria financiada en gran parte con impuestos, o sea, que no es... gran parte de esa industria no tiene ánimo de lucro, o sea, que no es, creo, un beneficio que va a poder soportar la macroeconomía a lo largo de varios meses. Muchas gracias, Stan Beuger, economista y experto del Instituto de Empresas de los Estados Unidos. Que tenga un buen día. Y vamos ahora con la lectura recomendada de esta noche. Se trata de Jorge Carrión, un escritor y crítico cultural que reflexiona sobre el nuevo arte de la comunicación. Cómo en un mundo saturado de imágenes no es necesario producir contenidos originales para una relevancia temática y excelencia formal. Como la ironía ha sido siempre una estrategia para desenmascarar y para cuestionar al poder. Ahí está la lectura recomendada de esta noche. Ante el avance en Internet de los trolls, los memes, las noticias falsas o los influencers y youtubers miméticos, merece la pena valorar y reivindicar la creatividad inteligente de una generación de artistas que está reinventando el humor gráfico gracias a YouTube, Google y programas de edición de video. Desde la comedia de la antigua Grecia, la ironía ha sido siempre una estrategia para desenmascarar y para cuestionar al poder. El nuevo arte del sampleo y el reciclaje la mantiene viva y rabiosa en pleno siglo XXI. Para terminar, vamos ahora con nuestra noticia en positivo. El Departamento de Policía del Condado de Gwinnett, en Georgia, compartió la dulce interacción entre dos oficiales y una madre que quería celebrar el primer cumpleaños de su hijo. La policía de Gwinnett tuiteó el miércoles que durante una auditoría aleatoria de los videos de la cámara del cuerpo policial, un supervisor encontró la interacción del 10 de enero. El video muestra al sargento Nick Boney y el oficial Jimmy Wilson le preguntan a una mujer que sostiene un ramo de globos si quiere un aventón. Lo que sucedió después calentará su corazón. Veamos. Hi, how are you?
Can I give you a hug? Hi. How are you? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder. Estados Unidos apoya al ejército rebelde. En el 2014 inició ataques aéreos en Siria, pero solamente en contra de las partes del país controladas por el Estado Islámico. Y Rusia también metió sus aviones, pero atacando las ciudades dominadas por los rebeldes. Han atacado hospitales, convoys con ayuda humanitaria. Han muerto un sinnúmero de civiles. Estados Unidos los acusa de crímenes de guerra. Y ya las cosas se ponen muy tensas entre estas dos potencias. Y esta es solo una versión simplificada de las alianzas y grupos metidos en Siria, que son muchos más. La guerra civil de Siria es el conflicto más sangriento de lo que va del siglo XXI. Más de 200.000 muertos, millones de personas desplazadas. Las imágenes hablan por sí solas. Así era Siria en el 2010 y así es hoy en día. Vamos ahora a platicar sobre este acuerdo anunciado el jueves por Rusia y Turquía para un cese al fuego. Para que nos den más detalles está con nosotros Joseph Umira. Él es experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Paulina. Gracias por la invitación. Antes que nada, ¿nos puedes platicar por qué es importante este acuerdo al que han llegado Rusia y Turquía? Bueno, Siria es el país con más altos refugiados en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 6.4, 6.5 millones de refugiados que ya salieron de Siria y la violencia continúa. La violencia en Siria está provocada principalmente por los conflictos internos que hay en el país, mayormente provocado porque mucha de la población quiere que el dictador Bashar al-Assad salga del poder. Sin embargo, él está siendo respaldado por poderes en el exterior, Irán, Rusia y Turquía. Entonces hay una pelea interna y esa violencia está aumentando otra vez. Desde que Estados Unidos ha salido un poco fuera del juego, empezaron a causar más conflictos y ahora los refugiados empezaron a subir de nuevo. Entonces esto es importante desde ese fuego porque ojalá eso va a bajar la temperatura, va a bajar la violencia interna en Siria para que los refugiados no sea tan, no se escala tan rápidamente y tan altamente porque está causando una crisis en Europa. ¿Y cómo fue que llegaron a este acuerdo? ¿Era algo que se antojaba previsible? ¿Fue algo más bien sorpresivo? ¿Nos puedes dar un poco más de contexto en esa materia? Claro, Rusia y Turquía han estado por ya más de un año trabajando en conjunto en el norte de Siria, haciendo operaciones militares conjuntas. Entonces ellos tienen la habilidad de colaborar y compartir las informaciones y conocimientos que tienen en esa zona. Y más allá yo creo que tienen el mismo problema. O sea, Rusia y Turquía se han comprometido a defender el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y por lo tanto ellos tienen que llegar a un diferente tipo de acuerdos conjuntos. Yo creo que lo que pasa es que la negociación que está teniendo con Europa ahorita está muy preocupado por la tasa de migración y la tasa de refugiados que están saliendo de Siria. Yo creo que Rusia y Turquía tienen una carta de ventaja en eso y pueden ellos con un cese de fuego bajar la temperatura y por lo tanto pueden negociar más duro con la Unión Europea. ¿Tú lo ves como un resultado sostenible? ¿Cuál piensas que va a ser el impacto de este acuerdo en el largo plazo en el conflicto? No, yo lo veo temporal. O sea, yo no creo que esto es algo que va a curar, digamos, la causa de lo que está pasando en Siria. Simplemente es algo temporal que les va a dar la habilidad de negociar más duro, tanto Rusia como Turquía. Porque principal en el corazón del conflicto en Siria es el dictador Bashar al-Assad. Y mientras Turquía, Erdogan, y mientras Rusia, Putin, siguen apoyando a Bashar al-Assad, la pelea interna en Siria va a continuar, porque eso es una pelea que ya tiene desde 2011, o sea, ya tenemos 9 años casi de guerra civil en Siria y yo no veo un fin mientras Bashar al-Assad sigue en el poder y estos gobiernos lo saben. ¿Y nos puedes dar un poco más de contexto? ¿Por qué Rusia y Turquía tienen intereses en Siria? Quizá esta es una pregunta muy amplia. Sabemos que este es un conflicto que tiene ya mucho tiempo, pero un breve resumen para nuestra audiencia. Claro,
Sí, en forma muy resumida, bueno, Turquía es muy obvio porque es su frontera, ¿no? O sea, es una frontera que comparten con Siria y a pesar de eso es un parte del proyecto de Erdogan de que siempre ha visto en la vieja historia de Turquía que esto fuera parte del territorio de Turquía en su momento durante el Imperio Otomano. En la parte de Rusia tiene intereses estratégicos, tiene puertos que controla por su flujo de petróleo y también por su flujo de armas militares que salen de Rusia, entonces quieren controlar esa logística y por lo general también yo creo que lo que ven ellos es bien a Siria como un crisis y un conflicto complejo que ellos pueden tener una ventaja para poder seguir avanzando en sus proyectos hegemónicos con Irán. O sea, Irán necesita a Siria por su puente de terreno que tiene de logística entre Líbano y Teherán, y Rusia está apoyando esto, está apoyando ese mismo proyecto para controlar el Medio Oriente. Entonces, los intereses geopolíticos combinados con los intereses logísticos prácticos es lo que les lleva a tener presencia en Siria. La relación entre Rusia y Turquía se ha deteriorado en los últimos meses. Por supuesto, es una buena noticia, un paso importante, pero desde tu punto de vista, ¿existe todavía la posibilidad de un conflicto mayor entre estos dos países? Siempre es tenso. Obviamente han habido subidas y bajadas con la tensión entre Turquía y Rusia, pero como te estaba diciendo, estaban operando conjuntamente este último año en el norte de Siria y yo creo que eso les ha llegado a conocerse un poco mejor, compartir un poco más capacidad conjunta militar y eso lleva a este tipo de acuerdos, eso lleva a este tipo de conocimiento. Entonces ese es ese fuego que tienen de las Fuerzas Armadas turcos con las Fuerzas Armadas rusos, puede llegar a tener una habilidad de los dos lados de un poco entender que tienen intereses comunes en bajar la intensidad de la violencia para que no haya más refugiados. Desde tu punto de vista, ¿esta relación entre Rusia y Turquía tendrá algún tipo de impacto en América Latina? Sabemos que estos dos países pues, son aliados de Nicolás Maduro. ¿Habrá algún impacto particularmente en Venezuela? Mira, yo creo que en cierta forma lo que está pasando en Siria en este momento, la crisis de refugiados, todos los actores que están involucrados en ese conflicto, es como un ensayo para lo de Venezuela. Yo creo que en Venezuela deben estar mirando con mucha atención lo que está pasando, especialmente la parte de migración, porque lo que acaba de pasar hace poco cuando los migrantes fluyeron de la frontera con Turquía y están huyéndose a Europa, yo creo que eso es algo que se está viendo diariamente en Venezuela también. Está prognosticado que si las cosas quedan igual, que Venezuela de este tiempo, el próximo año, en 2021, va a superar a Siria como la crisis migratoria más grande del mundo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que los dos países tienen esta situación similar. A pesar de eso, yo creo que también hay una conexión muy grande entre Siria y Venezuela, que es histórica. Hay muchos sirio-venezolanos, hay territorios dentro de Siria que están ocupados por residentes venezolanos y hay una gran comunidad sirio-venezolana en Venezuela. Entonces hay una diáspora en los dos lados y no creo que es coincidencia que se ve un crisis parecido, un crisis similar, un conflicto muy parecido y los mismos actores en los dos lados. Tienes a Rusia, tienes a Irán, tienes a Turquía operando en los dos países. Entonces eso me parece más que coincidencia. ¿Y nos puedes hablar ahora también un poco sobre la situación que se vive en la frontera con Grecia? Sí, eso es hace poco. Sí, claro, eso fue muy conflictivo porque creo que si no me equivoco eran 4.000 migrantes que se estaban sumándose, aumentando en la frontera con Grecia y eso, bueno, Grecia es un país muy pequeño, entonces ese tipo de migración sería sobrepasar la frontera y poner una debilidad grande a su país. Entonces yo creo que esa es la parte, y eso creo que es lo que Turquía entiende también, porque eso, la migración se ha vuelto como un mecanismo de destabilización y los países que quieren destabilizar a sus vecinos o sus enemigos en ciertos casos pueden utilizar la migración como una forma de hacerlo. Acabamos de hablar de Venezuela. Venezuela hace esta misma política con Colombia y bueno, lo mismo está pasando en Siria. Entonces yo creo que Turquía está entendiendo más que la migración se puede utilizar como una política dura para sus intereses. Y Grecia continúa devolviendo internacionalmente a quienes buscan refugio. Esta es una práctica que está prohibida por la ley internacional, pero Grecia continúa haciéndolo. ¿Tú avisoras que vaya a haber algún tipo de consecuencia para ese país? Eso es una buena pregunta, no lo sé, pero a mí ahorita en este momento yo no creo que Grecia pueda aguantar más migrantes en su país y yo creo que ellos van a
hacer lo que tienen que hacer para poder sobrevivir este crisis que se está fluyendo a su país. Pues yo no sé qué consecuencia que les va a traer si empiezan a violar normas o protocolos de organizaciones internacionales y todo eso, pero obviamente Grecia no es un país grande, no es una economía grande que va a aguantar tantos migrantes y la necesidad de sobrevivir les va a llevar a lo mejor seguir en lo mismo. Finalmente, esto, bueno, hemos revisado que es un conflicto muy complejo con diferentes impactos geopolíticos, regionales, de logística, como tú bien nos mencionabas, pero ¿podemos decir que es un paso en la dirección correcta? ¿Es una noticia positiva? Bueno, por el momento yo creo que sí. Obviamente el cese de fuego entre dos fuerzas armadas que van a dejar de pelear, va a bajar la intensidad de la violencia. Sin embargo, yo no creo que eso es algo permanente porque la crisis, el conflicto, la guerra civil en Siria, ya llevamos por 8 o 9 años de este conflicto y en el corazón del conflicto no simplemente está los intereses de Rusia y los intereses de Turquía, está también el dictador de Bashar al-Assad. Y yo creo que eso, de ahí es donde empezó esta guerra civil y también esto creo que se va a continuar hasta mientras tanto que Assad sigue en el poder. Entonces yo creo que por el momento es buena noticia, ojalá esto abra un espacio para poder tener un diálogo mayor y también creo que baja la intensidad de violencia y por consecuencia el flujo de migración fuera de Siria, pero hay que ver un avance mucho mayor, especialmente en el control de Bashar al-Assad para que haya una solución permanente en el conflicto de Siria. Y desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿qué es lo que tendría que pasar para que se diera una solución más sostenida, más a largo plazo? Mira, yo creo que en este caso es muy parecido a lo de Venezuela. Yo creo que hay que buscar una salida de al-Assad del poder en Siria. El problema con eso es que estos intereses de Rusia, de Irán, no lo van a permitir porque se han dedicado a proteger a su poder a todo costo. Y como dije antes, tienen intereses logísticos, tienen intereses comerciales que les está manteniendo Bashar al-Assad en su poder. Pero yo creo que hay que buscar una forma, a lo mejor con un poco de más presión, con la debilidad que tiene ahorita Irán por el coronavirus y por todo eso, y se busca tal vez presión por parte de China para que estos actores salgan de Siria, y cuando ellos salen de Siria, yo creo que Assad cae por sí mismo. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Joseph Umire, experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que te hayas tomado este tiempo para platicar con el público de Cuestión de Poder, un tema sin lugar a duda muy interesante. Gracias, Joseph. Gracias, Paulina, un gusto. Muchas gracias, Joseph Umire. Él es experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, por platicar con el público de Cuestión de Poder esta noche. Un tema sin lugar a duda muy interesante. Gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia en esta materia. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder. Estamos de vuelta para platicar ahora de esta decisión que anunció el pasado lunes 2 de marzo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A través de su cuenta de Twitter solicitó al director de centros penales, Osiris Luna Mesa, que pues decretara emergencia nacional en todos los centros penitenciarios del país, y no ha dejado ningún lugar a dudas. En su propio mensaje se lee: 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos a sus celdas, incomunicados 24/7 hasta nueva orden. Para platicar sobre esta polémica decisión del presidente de El Salvador está con nosotros Arnau Baulenas. Él es coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, la IDUCA. Gracias, Arnau, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Vamos a empezar por los motivos. ¿Por qué el presidente Bukele toma esta decisión de decretar emergencia nacional en los centros penitenciarios? Durante 2 días seguidos hubo una ejecución por parte de grupos criminales de 2 soldados, ¿verdad? 2 ejecuciones que condenamos, que nos solidarizamos con la familia, y a raíz de estos 2 incidentes, al cabo de pocas horas de haber ocurrido la segunda ejecución de un soldado de la Fuerza Armada, el presidente Bukele, a través de Twitter, sin seguir los canales oficiales, ¿verdad?, decretó esta orden, la cual nosotros hemos sostenido desde el minuto 1 que es una orden ilegal, por muchos motivos, pero el primero y principal es que no la puede dar el presidente de la República. Según nuestra ley penitenciaria, quien debe dar esta orden de decretar estado de emergencia son los directores de los centros penales, porque lo que establece la ley es que en el momento que quitamos estos derechos a las personas privadas de libertad debe ser por algún incidente que
pueda suceder o vaya a suceder dentro del centro penitenciario y no en el exterior. Por tanto, en primer lugar, está ordenando algo que él no está autorizado. En segundo lugar, la orden no puede ser indefinida. Debe ser por un plazo máximo de 15 días. Tampoco se cumplió. Y en tercer lugar, una vez los directores de centros penales adoptan esta orden, tiene que avalarse por parte del director de centros penales, el director general, y posterior a ello pasa a un juzgado. Y el juez es el que debe determinar si existe o no existe la base suficiente para decretar un estado de emergencia en los penales. Hace pocas horas hemos conocido que los distintos jueces que han empezado a conocer de estas órdenes las han revocado. Han dicho que no había base para tomar la orden y que, por tanto, se tenía que poner fin al estado de emergencia. A ver, ayúdanos a entender un poco. Están estos asesinatos, por supuesto, que tú mencionabas, completamente lamentables, unos hechos terribles, pero ¿cuál es la conexión entre los asesinatos de soldados que ocurren en el exterior y esta medida punitiva hacia el interior de las cárceles? Se deduce, porque no lo han dicho así, pero se deduce que vinculan que la orden de asesinar a estos soldados viene de dentro de las cárceles. Y por tanto, dicen, bueno, pues vamos a ponerles unas condiciones más gravosas para que dejen de dar estas órdenes. Pero esto también es una contradicción en sí mismo, porque en los últimos meses de gobierno, el Gabinete de Seguridad va presumiendo a diario que han controlado, que tienen el control real dentro de las cárceles, que dentro de las cárceles ya no hay comunicación hacia el exterior. Pero claro, luego es una contradicción, es una falacia en sus propios términos, que por un lado digan que está controlado todo lo que pasa al interior de los centros penales, pero de repente cuando hay estos asesinatos, ¿verdad?, estos actos absolutamente atroces y condenables, ponen unas medidas más gravosas a las cárceles, ¿verdad? Es una contradicción en todos los términos. Y haciéndola un poco de abogado del diablo acá, ¿no habrá quien diga que nuevamente se está buscando proteger con esta protesta que se hacen desde diferentes organizaciones ante esta medida, que se están buscando proteger los derechos humanos de criminales que claramente pues, no respetan la ley y que al contrario cometen este tipo de atrocidades? Miren, los derechos humanos por su propia definición son inherentes a cualquier persona. Una persona privada de libertad tiene derechos. Pero es que si nos ponemos en esa tesitura, lo que estamos valorando son dos ilegalidades. Lo que han hecho las personas privadas de libertad, que por eso están dentro de los centros penales, lo cual ellos ya han sido condenados o están en un proceso judicial y será un juez, no el presidente de la República, quien determinará si son culpables o no. Y por otro lado, lo que no puede ser es que apliquemos la política de que el fin justifica los medios, ¿verdad? Y que por tanto, como yo soy el presidente y considero que mi fin es bueno y legítimo, y yo hago este análisis, me salte la ley. Porque claro, al final, si el presidente es capaz de saltarse la ley, ¿en qué estado estamos? Dejamos de estar en un estado social democrático de derecho y podemos pasar a un estado autoritario o un estado dictatorial. ¿Por qué? Porque al final, y si nosotros hacemos paralelismos con otros países que tenemos en la región, hay algunos líderes que nos dicen, yo sé lo que es bueno y malo por el pueblo. Por tanto, yo lo aplico. No, miren, si nos creemos que vivimos en democracia, hay unas leyes y el primero que tiene que cumplir las leyes es el presidente. Si ellos consideraban que era real, que había una amenaza dentro de los centros penales, que un conjunto de personas podrían estar intentando hacer un amotinamiento, un alzamiento dentro del centro penal, quien tendría que haber detectado esto era el director del centro penal. Advertirlo a la dirección general e implementar la orden. En el momento que llega de arriba, desde abajo, de una forma generalizada, sin atender la situación de cada uno de los centros o de los pabellones que pueden tener los centros penales, lo que denota es que nuevamente es una medida populista, una medida que no cumple con los estándares de ley y por tanto se recibe también con preocupación. Es decir, usted hacía esta pregunta porque ha sido muy repetido. No es que, ¿cuáles derechos se merecen o no? Miren, esto es una vieja falacia. ¿Verdad? Esto en los estados democráticos ya está superado. Un líder progresista, un líder democrático, es aquel que hace imperar la paz, la convivencia social, respetando los derechos de las personas que están privadas de libertad. Porque además hay otro elemento mucho más importante, y es que esta medida se aplicó indistintamente a aquellas personas que han sido condenadas y que por tanto están
digamos, en una situación de no detención provisional, porque ya existe una condena, como de aquellas personas que están bajo detención y que en algún momento el juez dice, bueno, para asegurar que van a comparecer en el proceso están en detención, pero que por ley son inocentes porque no han sido condenadas. Y por tanto tampoco se está haciendo un trato, no se puede dar un trato igualitario, ¿no? Y otro elemento que yo creo que es fundamental aquí. El presidente Bukele hace relativamente poco, cuando nosotros estábamos hablando de la ley de conciliación y la ley de justicia transicional, afirmaba que vetó esta ley porque la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía que era ley contraria a las víctimas. Pero es que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también dice que el hacinamiento en las cárceles, que la orden de encierro total, que tener personas sin ver el sol 24/7, no solo es una ilegalidad, sino que puede constituir actos de tortura, y en este caso ordenados por parte del presidente, ¿no? Por tanto, claro, también se dan estas situaciones de hipocresía total, ¿no? Y de populismo, ¿no? Cuando me interesa, lo aplico; cuando no me interesa o la ley me molesta, la respeto. Y es un precedente pues ciertamente grave, porque pues este atropello a los derechos humanos ahora se lleva a cabo en gente que se asume que es culpable, pero también pues se puede estar afectando a gente inocente, como tú bien mencionabas. Efectivamente, pero no solo eso. En el momento que ha decretado esta orden, lo que significa es que las personas que tuvieran que comparecer a una audiencia judicial no se las va a poder trasladar, porque no pueden salir. Se interrumpen entonces los procesos judiciales. ¿Y qué pasa con una interrupción del proceso judicial? Muy simple. Uno, puede ser que vaya pasando el tiempo y, por tanto, que un juez tenga que dejar en libertad a la persona que ha cometido un delito porque no se le ha podido hacer un juicio dentro del plazo de ley. Punto uno. Pero punto dos, y es que las víctimas no obtienen justicia, porque si el victimario no lo llevan enfrente de los tribunales de justicia, la víctima se queda sin respuesta, ¿no? Por tanto, al final es una orden no solo ilegal, perversa, que puede estar beneficiando a los victimarios, a algunos criminales, y siempre en perjuicio de las víctimas. Pareciera un poco una ocurrencia, entonces, más destinada como a la parte mediática, a la parte de las redes sociales, que una orden bien pensada de todas estas consecuencias que pudiera tener. Yo creo que las órdenes populistas o aquellos líderes autoritarios tienen esta característica, ¿verdad? Que al final gobiernan o sus políticas están basadas no en resolver los problemas de la población, sino en ganar votos. Yo estoy convencido que una gran parte de la población de El Salvador va a decir, ¿qué medida tan buena? Porque es que, claro, a los criminales no se les tiene que dar derechos. Probablemente esto le hace ganar votos, pero no resuelve ningún problema. Y muchos de estos que ahora dicen, qué gran medida, porque a los criminales no se les tiene que dar ningún tipo de derecho, cuando estén ellos en un proceso judicial, que en El Salvador, lamentablemente, se inician muchos procesos judiciales contra personas injustas, con muy pocas pruebas, luego van a reclamar sus derechos. Y aquí yo creo que a todos nos falta un poco más de empatía, ¿verdad? Pero sobre todo recordar el hecho que nadie puede estar por encima de la ley y que el fin no justifica los medios. Y por tanto, menos un presidente de la República. Entiendo que esta no es la primera vez que el presidente Bukele decreta una medida como esta. Desde tu punto de vista, ¿estaríamos frente a un presidente que está abusando de su autoridad, que podría llegar a ser un líder autoritario? Yo creo que ya empezamos a tener muestras de que es un líder autoritario y, como yo decía en el artículo que publiqué hace relativamente poco, respeta la ley cuando le interesa sus fines políticos. Se aparta de la ley o hace interpretaciones interesadas cuando va en contra de sus fines políticos. Y el ejemplo más claro, yo creo que todo el mundo lo pudo ver, fue el 9F, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, en el Parlamento, con un conjunto de militares, porque consideraba que los diputados no tenían razón en no aprobarle un préstamo por unos temas de seguridad, ¿verdad?, para poder invertir en temas de seguridad pública. Yo no digo que no sea importante, pero claro, es que el presidente tampoco puede esperar que sin explicar absolutamente nada a ningún diputado digan, apróbame esto. Bueno, si yo soy un parlamentario tengo que saber por qué se aprueban unos fondos, ¿no? Y por tanto yo creo que empezamos a ver conductas de interpretaciones al margen de la ley, de interpretaciones que se apartan de la Constitución solo con fines políticos. Y esto yo creo que es sumamente peligroso, más cuando no llevamos ni un año de gobierno del presidente Bukele. Y estos procesos, esta forma de actuar que hemos visto, de no seguir los cauces institucionales, de no seguir los procedimientos establecidos, ¿estarían hablando de que estaría en riesgo la institucionalidad en El Salvador?
Nos preocupa porque hace pocas horas también tuiteó un poco en contra de aquellos jueces que no aprobaron el estado de emergencia en centros penales. Es decir, miren, un Estado democrático se caracteriza por un juego de poderes y por la independencia, ¿no? Tenemos el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo y luego existe el poder judicial. Si cada vez que el presidente no le gusta una decisión de los jueces o una decisión del poder legislativo, aprovecha su red de troles, ¿verdad? Tiene un grupo de personas que le trabajan muy bien todo el tema de la publicidad, todo el tema de jugar con la opinión de la gente. Si cada vez que hay uno de estos elementos que no le gusta al presidente, fruto de su propia inmadurez, ¿verdad?, se dedica a atacar a estas personas, pues efectivamente podemos tener un problema, ¿verdad?, que es no respetar las reglas de juego en un Estado democrático e insistir en la idea que lo que yo creo, que lo que yo pienso y lo que yo propongo es lo mejor y lo que requiere el país, y por tanto cualquiera que se oponga está en contra mía. Y por tanto amerita que se le ataque, ¿no? Y esto efectivamente lo advertimos y lo vemos con suma preocupación. Antes de concluir la entrevista, Arnao, simplemente, ¿qué ves en los próximos días respecto a esta declaratoria de emergencia nacional en los centros penitenciarios? Yo creería que los distintos jueces que han tenido que conocer de esta medida van a ir revocando en la gran mayoría de los centros penales, ¿verdad? Ya hemos visto que hoy en 4 o 5 ya, si mal no recuerdo, por lo que he podido ver en las noticias, ¿verdad?, Salvador, ya han revocado esta orden, y creería que efectivamente la gran mayoría, probablemente en 1 o 2 centros penales de los 26, 27 que tenemos en El Salvador, van a revocar, y esto acreditará que efectivamente la orden del presidente no solo era ilegal por la forma en que se ejecutó, sino también por el fondo, porque era bajo un motivo o con un fin político y no con un fin legal o realmente con una circunstancia que habilitara. Muchas gracias, Arnao Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, por haber estado aquí esta noche con nosotros para comentar este tema importante con el público de Cuestión de Poder. Siempre es un gusto. Gracias a ustedes por el interés en el tema. Hacemos una pausa, regresamos con más información. ¿Sabes quién soy? Soy todos los latinos que viven en este país. Soy todos los hombres. Y también todas las mujeres. ¿Y los niños? Soy la que trabaja duro. Y la que trabaja duro, doble turno. Triple. Y soy aquellos que trabajaron duro por nosotros. Soy el que vino y se quedó. Y el que nació aquí. Y la que trajeron de pequeña. To dream big. Soy cada latino que cuenta en este país. Y cada 10 años, el conteo del censo nos da la oportunidad de beneficiar a nuestras comunidades con clínicas de salud, escuelas o nuevos negocios que generen empleos. Un mejor futuro. El censo ya viene. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Llegó el momento de revisar cuál es la recomendación cultural de esta noche. Alexandra Colón Amil, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué nos tienes para hoy? Hoy una serie documental de 4 episodios, así que cortita, para el fin de semana quizás. Se llama Hillary, acaba de estrenar en Hulu y bueno, por supuesto cuenta la historia de la ex secretaria de Estado estadounidense y ex candidata a la presidencia, Hillary Clinton. ¿Y por qué es la recomendación de esta noche? Bueno, la serie en 4 capítulos, como dije, se enfoca un poco en su carrera política y en su matrimonio con el expresidente Bill Clinton. Cuenta con imágenes nunca antes vistas de su campaña presidencial, así que ahí hay algo nuevo, pero profundiza en su vida tanto personal como política, desde, por ejemplo, cómo le afectó ese escándalo sexual de Mónica Lewinsky hasta su rol en el movimiento feminista en Estados Unidos. Pues ahí está la recomendación cultural de este día. Gracias, Alexandra. A ti, Paulina. Vamos ahora a revisar lo que se comenta en las redes sociales. Se ha dicho que Brasil y Colombia son clave para la lucha por la libertad en Venezuela. Brasil retira todo su personal y ahora Bolsonaro está en Estados Unidos para hablar con Trump sobre acciones para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Esto pone a volar la imaginación del venezolano. Confirmada reunión del presidente Donald Trump con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en el Mar-a-Lago, Florida. Se están alineando los aliados. También ha tenido reuniones con el gobierno israelí. Aquí a alguien no le va a ir mal, muy mal, Nicolás Maduro. La reunión Trump-Bolsonaro
A su regreso a Brasil mandó a retirar todo su personal diplomático de Venezuela. Reacción muy sospechosa. ¿Qué le diría Trump para tomar esta decisión? ¿Será que vienen tiempos muy difíciles? La revista Time reconoce que durante mucho tiempo solo se fijó en hombres para su portada de Persona del Año. Ahora ha creado portadas nuevas para homenajear a mujeres de los últimos 100 años. Hay verdaderas maravillas. Revista Time incluye a las hermanas Mirabal entre las 100 mujeres más influyentes. Por su sacrificio y liderazgo, la ONU convirtió la fecha de su asesinato en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gran honor. Reconozca el esfuerzo de sus empleados, una tarde de pizza en la oficina, un día de vestimenta informal o incluso cierre la oficina temprano para que puedan pasar un tiempo bien ganado con su familia. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado en Cuestión de Poder. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Alexandra. A ti. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos.